Damos inicio entonces de manera formal. Recordarles que la sesión está siendo grabada y les damos la bienvenida al curso de Convivencia Escolar y Prevención de Violencias de Género en Contextos Escolares, que es parte de la línea 2 del programa Líderes y Lideresas Juveniles por la No Violencia de Género, una iniciativa aprobada por el Consejo Regional Metropolitano, financiada por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y que cuenta con la colaboración de la Seremi de Educación de la región metropolitana, todo esto diseñado y ejecutado por Fundación Semilla. Recordarles que estamos en el módulo 2, correspondiente a violencias de género, que el módulo se estructura teniendo la primera sesión que fue con el webinar pasado, donde se entrega contenido, luego ustedes desarrollan una tarea o taller en casa, y esta instancia, que es el conversatorio, que tal como su nombre lo dice, es para que podamos conversar, compartir las experiencias relacionadas a las temáticas que ustedes puedan y quieran compartir, y también, obviamente, la tarea que realizaron y analizar los textos también los textos complementarios que se compartieron del módulo. Los relatores de este módulo son Carolina Segovia y Ronnie Latorre, así que los dejo con ellos y con ellas para que puedan comenzar. Hola, hola a todos y a todas. Hola. No sé si están con frío, yo estoy con mucho frío. Hola. Hoy día está muy helado. Así que estoy tratando de calentar mis manos con una taza de café. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bien. Como dijo Joana, gracias. Como dijo Joana, hoy día vamos a intentar de bajar, ¿no es cierto?, los contenidos que vimos el día lunes, lo vamos a bajar a una conversación, al diálogo, a la reflexión, a la argumentación. Creo que esa es la manera más efectiva de generar aprendizaje. Y ojalá que hayan podido hacer la tarea offline. Y con la tarea offline me refiero no solo a la actividad que tenían que rellenar, de reconocer 2 ejemplos de violencia simbólica, sino también a leer los textos, que es parte muy importante de este taller. Yo puedo decir muchas cosas, pero son a través de la lectura y a través del enfrentarse directamente a ideas y reflexionarlas mientras uno va leyendo, es donde generalmente, o sea, donde generamos el aprendizaje. Entonces, necesito hacer un sondeo más o menos. ¿Quiénes leyeron alguno de los textos? ¿Quiénes leyeron por lo menos uno? Que me levante la manito o que me reaccione ahí con una mano para arriba o un aplauso, cualquier cosa. Bien. 2, 3. Ya, Rodrigo también. ¿Alguien más? Mónica también. Mónica Patiño y Mónica Andrade, ambas. Ya, perfecto. Más o menos. ¿Cómo les fue con los textos, aquellos que leyeron? ¿Los encontraron difíciles, complejos? ¿Los invitaron a algún tipo de reflexión más crítica con ustedes mismos? ¿Se preocuparon? ¿Se alegraron? ¿Qué pasó con la experiencia ahí? A ver, escuchemos experiencia leyendo el texto. Todavía no entremos en la materia de los textos mismos, pero ¿cómo fue la experiencia de leerlo? Ana, ¿no iba a decir algo? Sí, buenas tardes a todos y a todas. Para mí ha sido una experiencia bastante que me ha permitido profundizar. Yo soy inspectora general de un liceo que es básicamente de hombres y los inspectores todos han sido varones. Y es una oportunidad como mujer, a pesar que de mi edad, llegar a esta instancia. ¿Y por qué digo de mi edad y de género? Porque estoy hablando de mujer. Porque le tengo que dar una impronta desde el punto de vista de ser transversal, tal como hablan ustedes, de tener la igualdad de género, ¿ya? Y eso ha significado un poco
reconocer, porque yo vengo de una generación donde había diferencia entre hombres y mujeres, tal como ustedes han ido explicando cómo ha ido este desarrollo de bajar los estereotipos, ¿ya? De vernos todos iguales. Yo vengo de una generación donde todo lo que tenía que hacer la mujer era distinto al del varón. Y además, a mí me ha llamado mucho la atención el hecho de manejar conceptos nuevos que tienen que ver con nuestra propia manera y cultura de mujeres y de varones o de diversidad. Y me ha costado, la verdad que yo debo decir que me ha costado, pero tengo todas las ganas de poner el empeño, de aprender, porque uno es un aprendizaje y de aportar desde mi experiencia, de los años que llevo, aportar de que sí se puede hacer ese cambio de chip que nos cuesta. Y también tiene que ver con experiencia de vida que uno, algunos no han sido muy buenas o no han sido, o han sido buenas, pero yo te estoy hablando de mí, de como mujer, como madre, como persona que se ha insertado, y yo con los jóvenes ahora que aceptan de igual a igual el género, la igualdad de hombres y mujeres. No hay esa diferencia. Yo sí digo esa costumbre de hacer la diferencia, pero me alegra de estar aquí aprendiendo de ustedes que son, ¿ya? Y ver de una mirada distinta en la que yo construí mi vida y mi mundo. Así que yo le agradezco esta posibilidad de aprender de ustedes. Y que el país también esté en este nuevo cambio, porque si miramos la convivencia, cómo se fue desarrollando la historia, yo la fui leyendo en la plantilla, en los apuntes que nos llegaron, me di cuenta de que hay otro concepto de cómo debemos educar a nuestros jóvenes, y me parece que eso nos va a hacer mejor país. Eso quería decir. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Muchas gracias. Teníamos un par de complicaciones con tu audio, se cortaba un poquitito a ratos, pero creo que Pero se entendió todo todo. y todas sí, entendimos a lo que iba. Y Ana, bueno, ningún camino es demasiado largo cuando uno tiene la intención de recorrerlo. Entonces, partamos de eso, es lo fundamental, ¿no? Como sabemos que es de repente una brecha inabarcable dentro de las generaciones que llevan más tiempo y las nuevas generaciones. A ratos parece inabarcable esa brecha y efectivamente no es necesario disminuirla del todo, pero es llegar a algunos ciertos consensos, ¿no es cierto?, a ciertas... a un entendimiento respecto a la labor docente. Eso es lo que estamos problematizando. Por supuesto que la problematización va mucho más allá del colegio, ¿no es cierto? Estamos hablando de una sociedad que inculca ciertas expectativas, parámetros y que sanciona a personas que no cumplen con un estereotipo determinado. Pero basta con nuestra disposición a querer recorrer eso, así que te felicito, Ana, te saludo y gracias por compartir tu experiencia. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo con su experiencia con los textos? Yo también. Hola, ¿cómo están? Mauricio, Mi nombre hola. es Mauricio. Sí, hola. Lo que pasa es que estoy cocinando ahora. Estoy terminando de cocinar. Ya. Mire, Está bien. sí, en relación a lo mismo, me llama mucho la atención y una forma de visualizar cómo nosotros estamos trabajando con nuestros niños y nuestros adolescentes en relación a como la cultura, ¿ya? Como esta violencia simbólica, se puede decir, que uno va normalizando. Me llama mucho la atención que cosas que uno lo encuentra tan natural, no sé, de las premiaciones, de las competencias que de repente a uno les gusta, que los niños vayan fortaleciendo sus habilidades, sus destrezas, también estamos perjudicando también en generar estas competencias
y este tipo de violencia que puede ser más mínima para uno, pero igual es significativa para después para los niños, ¿ya? Y eso lo hace denotar. Lo que nosotros hacemos y lo que me sirve esto a mí es de proyectarlo a mi comunidad educativa, ¿ya? Después bajar esa información, no quedarme yo con esa información, sino que todo esto planteárselo al grupo de profesores, a la comunidad, a los apoderados, y que ellos vayan como sensibilizando frente a esta situación, que en particular uno lo va analizando y creo que tiene razón. Hay razón en varias cosas, que uno, como salía en el texto, se va naturalizando, pero generalmente los chicos al final aprenden de esta forma de relacionarse y que al final no es positivo. Súper. Gracias, Mauricio. ¿Ya? Sí, eso lo puedo decir. Podríamos entrar ya directamente en materia. Hay 3 textos que yo les dije que eran importantes para la sesión de hoy día. El primero era de Teresa Valdés. Todos son autores chilenos. Los cuatro textos que les di son autores y autoras de nuestro país. Son sociólogas, sociólogos, profesores, profesoras que están reflexionando y que vienen reflexionando hace mucho tiempo respecto a estas temáticas. Así que es bueno hacer esa acotación, ¿no? Que todo lo que estamos leyendo tiene que ver con, que ha nacido acá en Chile y tiene que ver con el caso de Chile. Generalmente uno se va para afuera, ¿no es cierto?, para Europa, para leer cosas que tienen que ver con perspectiva de género. Entonces lea Gail Rubin, lea Joan Scott, lea Judith Butler, lea un montón de autoras que tienen un lugar bien ganado, pero acá también se genera conocimiento que está a la altura, ¿no? Entonces fue adrede eso de poner autores y autoras de acá, de nuestro país, sin ningún ánimo nacional, ¿no? El conocimiento es situado, yo siempre me gusta pensarlo así. Uno reflexiona a partir de su experiencia, a partir de su corporalidad, a partir de las personas que tiene alrededor, y por ende los conocimientos que se generan acá son distintos a los conocimientos que se generan en el norte, en otros países con otros recorridos, ¿no? Entonces Teresa Valdés habla del género en la escuela, o la porfiada desigualdad, se llama ese texto, que es un texto que ya está un poco pasado de moda porque es un poco antiguo. Ustedes saben que las políticas educacionales van evolucionando constantemente, entonces el de Teresa Valdés ya no nos sirve para analizar el caso de hoy. Sin embargo, deja un buen recorrido respecto a la serie de oportunidades que se han perdido acá, de poder democratizar nuestra malla curricular, nuestro establecimiento. No es algo azaroso que tengamos el sistema educacional que tengamos, es porque cumple con un rol social que es sumamente claro, ¿no? El disciplinamiento, la normalización, y claro, eso obedece a una voluntad, ¿no es cierto?, a una agenda. Y nuestra intención es que empecemos a cuestionar ese tipo de cuestiones. ¿Alguien tuvo algún tipo de reflexión con el texto de Teresa Valdés? También está el de Olavarría, que es este texto sobre masculinidades, que ese texto también es bien provocador, ¿no? De cómo entender, generalmente cuando hablamos de perspectiva de género, tendemos a centrarnos en la mujer y la feminidad, pero también es importante entender cómo se construyen las masculinidades. Y ese texto da una serie de luces al respecto. Quizás alguno de los hombres que le removió algo, cómo se enfrentaron a ese texto, Rodrigo, Mauricio. A mí me pasó algo bien interesante con ese texto. Yo estudié en un colegio emblemático de hombres y yo soy homosexual. Entonces fue horrible. Fue horrible la experiencia, yo como estudiante.
Y me pasa ahora yo como profesor, ¿cierto? Lo mencioné también en la sesión pasada, pero me pasa como profesor que también con mis colegas o en la institución, como que de cierta forma, si bien toda mi adolescencia y toda esta experiencia que yo tuve como en intentar visibilizar mi identidad a pesar de la violencia institucional, jerárquica y entre mis pares y entre todos lados, ¿cierto? Porque un colegio de hombres es un espacio muy, muy, muy violento, donde pasan todas las cosas. Igual era chistoso como ver cómo el texto era como un reflejo de lo que pasa en el colegio y aún, ¿cierto? Pero yo pensaba igual, sí, esto pasa, ¿cierto? Pero también se sigue reproduciendo entre colegas, ¿ya? Como que la escuela es un espacio donde yo tengo que volver obligatoriamente al proceso, sí o sí. ¿Ya? Porque no hay una apertura, porque yo soy una figura visible, porque soy una figura que tiene poder, y porque están los apoderados que no entienden, entonces como que igual es súper incómodo tener conocimiento de que esto está mal, ¿cierto? Yo igual como que soy activista en estos temas, y sentir que remáis solo también. Como que es bien complejo eso, y me parece interesante que estemos acá hablando de convivencia escolar, intentemos mover la brecha, ¿cierto? Pero igual a veces pienso que, no sé, instalar como tópicos como el heteropatriarcado o hablar de Judith Butler en el colegio, en esta realidad que están como distante de esas teorías o epistemes europeas, es súper complejo. Y lo que pasa al final es que los sujetos y la sujeta, o no sé, como que hay experiencias también educativas como la escuela Amaranta Gómez, que es una escuela trans que está en Ñuñoa, donde en el fondo las personas que no tienen el apoyo institucional, no tienen el coraje, no tienen el apaño de ciertos profesores, como yo tuve la suerte, terminan en guetos, ¿cierto? En guetos donde tienen que salirse de la educación formal porque la violencia es demasiado brutal, nadie la frena. Ahora está un poco más visibilizado, ¿cierto? Pero no hay espacio para ellos en esos colegios. Y es terrible pensarlo porque al final no nos estamos haciendo cargo. En el webinar también tú dijiste, o sea, de repente los colegios dicen, no tengo las herramientas como institucionales para afrontar este problema porque es de otro colegio. No sé si fue en la sesión de ahora o antes, pero eso pasa. Entonces igual hay niños desertores, pienso también en la experiencia de la Claudia Rodríguez, que escribe también poesía y que habla de que ella escribe porque nadie le enseñó a escribir. Y los espacios también, como decía la colega Ana, estamos cambiando un país, sí, pero hay sujetos y sujetas que no acceden a la educación pública, que no acceden a la educación formal porque la violencia institucional es terrible. Entonces, el diagnóstico está claro, pero también pensaba así, bueno, sí, esto yo lo conocí en la universidad, pero esto no te lo enseñan en la pedagogía. No hay una malla, digamos, que te capacite en estos términos, entonces seguimos reproduciendo la violencia y es un poco un círculo que me genera angustia. Yo aún no tiene muchas ganas de cambiarlo, ¿cierto? Pero de repente siento, en mi experiencia al menos como docente, que uno rema solo con estos temas. Y otra cosa que me llamó la atención, que si bien estamos hablando de violencia de género y todo lo que eso puede tener en consideración, no se habla de educación sexual, no se habla de prevención del VIH, esos temas no se visibilizan tampoco en las lecturas, entonces igual se menciona, de hecho, en el texto de las masculinidades, pero como una cuestión muy anecdótica. Entonces igual creo que hay que también empezar a empujar esos límites, empezar a terminar con la moralina de que los niños básicamente, a mí me pasó una vez en el colegio, ¿cierto? En una feria a propósito del CIMSE, porque ahora el CIMSE tiene esta encuesta de los papás que tienen que tener hábitos de vida saludables. Yo decía, bueno, enseña a ponerle condón a los chiquillos y a las chiquillas. No, porque eso es imposible, ¿cierto? ¿Cómo le vamos a enseñar a ponerse condones? Entonces, claro, si bien podemos tener conciencia, después las prácticas institucionales no se hacen cargo de la violencia, no educan. Eso, un poco negativa mi diagnóstico, pero bueno, de aquí partimos, ¿cierto? O sea, ojalá que esta instancia del curso también nos permita empezar a gestionar cuestiones en los colegios y cambiar esta cuestión, ya está bien, ya es suficiente. Gracias, Rodrigo. ¿Puedo decir algo? Claro. Un poco apoyando a Rodrigo, yo veo que el tema no es negativo, sino que es un cuestionamiento cultural, porque nosotros nacimos con una cultura, o sea, nos criamos en una cultura que tiene bastantes peculiaridades, tiene toda una trayectoria que nos ha formateado como blanco y negro, aquí no hay matices. Las mujeres, los hombres, las filas, tú te formas en la fila de las mujeres, tú te formas en la fila de los hombres, es incuestionable.
Entonces, a mí me hizo mucha sintonía bueno, leí muy poco por un tema de trabajo, no me quiero excusar ni nada de eso, pero vi las cápsulas, leí la mitad de los textos, pero es invisibilizado porque está validado, pues nosotros lo validamos y muchas veces emitimos frases con súper buena intención, pero si nosotros las analizamos, claro que tiene una violencia simbólica que es la que estamos trabajando. Entonces hay un cambio que tiene que ser cultural. No es que uno quiera actuar violentamente, que uno quiera intencionalmente dañar a un alumno. Muchas veces, obviamente, ¿qué ocurre? Que hay descalificativos. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir de que en el análisis de la tarea que yo hice, yo también, ahora no lo hago, pero sí me vi entrampada en decir, siéntese como señorita. ¿Y por qué? Porque yo estaba preocupada de que no mostrara su ropa interior, ¿me entiendes? Claro. Pero mi intención era súper buena, pero claramente, si uno analiza la frase, tiene una connotación distinta. Entonces, culturalmente, nosotros yo creo que funcionamos en base al formateo de una cultura desde nuestro nacimiento, desde generacional, como decía la colega, y claramente no está dentro de nuestra malla curricular, porque es incuestionable, no hemos llegado a cuestionarnos. Piensa tú, el tema de la iglesia, siglos de siglos, y ahora se viene a destapar. Entonces, y así, se destapa, pero no se construye, porque es tan heavy el tema que está ahí, está ahí. Entonces, yo creo que paulatinamente, por lo menos ya está haciendo ruido, y eso es lo importante. Y está en cada uno de nosotros también responsabilizarnos conscientemente, o sea, no necesito yo que me lo digan, sino que yo tengo que buscar la fuente. Yo creo que si todos estamos acá de alguna manera ha sido porque en la búsqueda de querer mejorar. Y está en nosotros también ir sembrando, digamos, un cambio hacia nuestros pares también. Eso. Mónica. Mónica, uno puede leer si uno quiere, ¿no es cierto? Puede leer toda la invitación que le estamos haciendo, ¿no es cierto? Es focalizarse en las causas más que en las consecuencias. Y uno así puede leer como un montón de hechos o de situaciones en las escuelas, ¿no? Como por ejemplo, eso de que las niñas cierren las piernas para que no se le vean los calzones, que me parece súper simbólica ese ejemplo, ¿no? Porque ahí, claro, tu idea, ¿no es cierto?, es proteger a la niña, ¿no es cierto?, ante gente que le mire los calzones. Sin embargo, el tratar de integrar una es pensar más que en los calzones de la niña, ¿no es cierto?, en la mente del niño que le está mirando los calzones, ¿no es cierto? O el calzón está ahí. Todas las niñas ocupan calzones, todos los niños ocupamos calzoncillos o lo que fuera, y el problema no está en eso. Es lo mismo que en estos debates interminables respecto a cómo se visten las mujeres. Yo tengo compañeros que tienen hijas y he llegado a pelear con ellos, ¿no es cierto?, porque no les gusta que sus niñas se vistan muy sexualizadas. Y yo le digo, bueno, ¿cuál es el problema de que tu hija elija un vestuario? Me decía, bueno, yo estoy tratando de protegerla porque en la calle se va a encontrar con gente que le va a decir algo. Y decía, claro, sí, está bien dejar en claro los riesgos, ¿no es cierto?, que operan al ser mujer. Pero ella no está haciendo nada malo. No hay nada malo en vestirse como uno quiera. Ahí también se suele malentender de que las perspectivas de género o feministas están en contra, ¿no es cierto?, de las minifaldas o de la erotización, ¿no es cierto?, de la sexualidad. Y en verdad nadie está cuestionando la falda en sí misma, ¿no es cierto?, sino que lo que se tiene que cuestionar es la libertad con la que se sienten ciertas personas de abordar a alguien
porque se está vistiendo de determinada manera o porque muestra o no alguna parte de su cuerpo. Entonces, ahí la invitación que nos hace la perspectiva de género es, bueno, ver cuáles son las causas de esto, porque en sí mismo el sentarse con las piernas abiertas no tiene nada de malo, es más cómodo, qué sé yo, y por lo demás, no, a mí cuando chico me enseñaron, ¿no es cierto?, de que el sentarse con las piernas cruzadas era algo de mujeres o de homosexuales, y sentarse con las piernas abiertas era algo de hombre. Claro, porque yo no entendía eso y procuraba de no sentarme con las piernas cruzadas. No les puedo mostrar mis piernas, pero las piernas cruzadas, porque eso era de mujer y no entendía por qué era de mujer sentarse con las piernas cruzadas. ¿Te fijas? Como que me enseñaron algo sin entender. Después entendí que era porque a las mujeres se les enseña a sentarse con las piernas cruzadas para que no se le vean los calzones. Pero yo no hacía esa asociación. Solo decía piernas cruzadas, mujer. Piernas abiertas o piernas esa como sentada de los hombres que ponen su tobillo encima de la rodilla de la otra pierna. Claro, esa es una sentada de hombre. Y una mujer que se sienta así también es una mujer que es estigmatizada como marimacho o la serie de epítetos que te dice. Gracias, Mónica, por tu reflexión. ¿Alguien se anima? Gina nos está escribiendo por el chat sus opiniones porque tiene muy mala conexión. Entonces ella hablaba sobre que le parecía vigente los temas que trataban los textos y que sin embargo aún se idealizaba la relación de unión de una pareja ideal de hombre-mujer, niña-niño y familias monoparentales, siendo que la mayoría de la gente se ha criado en familias o con la abuelita, o con una sola abuelita, etcétera, pero sin embargo la imagen que hay es como de esta familia perfecta y equilibrada, supuestamente, y ahí ella pone de lo que tú estás hablando, que las princesas generalmente en esto, en los cuentos y en los libros, bueno, y ahora en los videos que hay sobre películas, que las princesas se sientan con las piernas cruzadas, hasta cuando van arriba del caballo se sientan con las piernas juntas, se sientan de lado. Entonces, eso quería aportarle a Gina, que no tiene muy buena conexión. Gracias, Gina. ¿Alguien más por ahí que le haya removido alguna idea, algún precepto en los textos? Aparece mucho esto de la fila, ¿no? De la fila de los niños, la fila de las niñas. En la mañana aparecía alguien que a través de los textos se había dado cuenta de lo violento que era esta escena de cuando izaban la bandera, y que siempre era un niño el que izaba la bandera y la niña era la que sostenía, ¿no? Las cosas, como la niña ahí como una secundariedad. Asistente. Claro, asistente nomás, siempre está ahí ayudando. Hay una idea dentro de todas estas, de las teorías que problematizan, ¿no es cierto?, los roles de género, que intenta de definir cuál es el rol principal que la sociedad le ha dado a la mujer, y se habla del régimen de los cuidados, ¿no? Como una idea central dentro de la construcción de la mujer y de los valores que identificamos con lo femenino. Entonces, las mujeres se le ha otorgado, gracias a su rol de trabajo reproductivo, ¿no es cierto?, de la crianza, etcétera, se le ha asignado este régimen de los cuidados. Y me parece extremadamente lúcido porque uno puede entender a todos los hombres y todas las mujeres que conoce en función de los cuidados. Entonces, y voy a hablar desde mi experiencia como hombre, digamos, si es que uno se echa crema, ¿no es cierto?, eso no es muy masculino. ¿Por qué? Porque lo masculino está siempre en el riesgo, ¿no? Como esta sociedad del riesgo, ¿no? El régimen de los cuidados, sino de ser alguien que no le importa eso. No te importa que te dé cáncer, porque eso es bien hombre, ¿no es cierto? Entonces, no se echan bloqueador, no se echan crema en el pelo, por supuesto. Y las mujeres, ¿no es cierto?, claro, tienen que cuidar al hombre. Eso es algo que no se visibiliza dentro de el otro lado de la moneda, ¿no? Un hombre que no se cuida implica a una mujer que está preocupada por él y que tiene que cuidarlo.
Entonces, por eso abundan más profesoras que profesores, porque tiene esta carga de crianza, ¿no? Esta carga de cuidar, de formar a alguien, de preocuparse por otro. Y el hombre está constituido en torno al riesgo, pero también al egoísmo, ¿no? A esta cuestión de que yo importo. Estoy haciendo una generalización, por supuesto que no todos los hombres son egoístas, o por supuesto que todos somos egoístas también, ¿no? Todos tenemos algo de egoísmo, digo, nadie está libre de egoísmo, ni hombres ni mujeres, digo. Pero es interesante ver cómo los roles que la sociedad asigna para uno u otro tiene que ver con, o se pueden explicar en base a los cuidados. ¿Por qué enfermería es una carrera casi exclusivamente de mujeres? O educación de párvulo. ¿Y por qué matrona? Claro. ¿Por qué hay tantos hombres ginecólogos? Como hacerle el anverso, ¿no? ¿Por qué no hay mujeres en la programación o en carrera, o hay más mujeres en carrera científica? ¿Por qué no hay mujeres que estén en mecánica? Me recuerdo como la escuela, cuando hacen las kermés o ese tipo de eventos, las peñas y todas esas cosas que se hacen en los colegios, cuando se asignan los roles de decoración, por ejemplo, y siempre ponen a las chiquillas a decorar todo, o se quedan las profes mujeres en la decoración. Y si hay un asado, los hombres están haciendo el asado y las mujeres llevan la ensalada, así como si las mujeres no pudiesen asar una carne o al revés, ¿cachai? O un hombre no pudiese, no sé, pelar tomate, ¿cachai? Y como que empiezan a haber una serie de cosas, serie de convivencias. ¿Quién organiza la convivencia? Las niñas del curso, pues, porque los hombres no quieren llevar nada, al final le termináis pasando el papelito y te lo recibe así medio choreado, y ojalá que le haya tocado también llevar una cosa asociada a lo masculino, ¿cachai? Una bebida, alguna cuestión así, nada de como algo muy elaborado, ¿cachai? Siempre uno desde pequeño le han dividido esos roles y uno los crea inconsciente. Ah, ya, bueno, yo decoración, ya, bueno, yo hacer tal cosa, sin cuestionar. Y ahí va lo invisible y lo simbólico, que en el fondo estamos reproduciendo esto y lo vivimos nosotros cuando éramos niños y lo seguimos reproduciendo de adultos. Entonces ese es importante el cambio que hay que hacer de cabeza, de que ya basta con esto, como decía Rodrigo. ¿Alguien se sintió que estaba haciendo algo muy mal, por ejemplo? Claro, Mónica ahí nos compartió, ¿no? Esto de corregir la postura de las niñas. ¿A alguien más le pasó algo similar? De que dijo, uy, llevo haciendo esto tantos años y no me había dado cuenta. Hola, Hola. ¿me escuchan? Sí. Ah, ya. Es que he pasado como por 10 escenarios distintos porque venía desde el trabajo y ahora me instalé aquí en un rinconcito. Sí, te vimos ahí en todo el proyecto. Sí, así que sacaba la cámara a rato. Bueno, sí, a mí me pasó un poco, yo decía, ay Dios mío, ¿cómo pude haber dicho o hacer estos comentarios? Pero ¿sabes qué quiero compartir también? Que siento que estamos haciendo muchas cosas bien también. Y eso me dejaba una tremenda satisfacción. Quizás, pero claro, mi felicidad no duró tanto, porque en algún momento dije, pero no es consciente. No, de verdad las cosas que estamos haciendo bien no es porque dijimos ya vamos a hacer un cambio, vamos a combatir la violencia de género, sino más bien porque creo que son las circunstancias que ayudan a que eso suceda. Por ejemplo, en mi liceo, y aquí voy a explicar por qué, porque en mi liceo nosotros tenemos especialidades que son sumamente marcadas para niños y una especialidad sumamente marcada para niñas. La especialidad de gastronomía y la especialidad de estructuras metálicas. Que yo no sé, pero me imagino que cuando fueron pensadas para dar una respuesta a los niños y una respuesta a las niñas. Pero maravillosamente, tenemos niñas en estructuras metálicas y tenemos muchos niños en gastronomía.
Entonces, creo que eso nos ayuda a abrir un mundo de posibilidades en el establecimiento, de ver muchos chicos con delantal, de ver muchas chicas con overol. Pienso, yo no leí muchos, más que ojeé, porque en realidad justamente me ha tocado esta semana no quiero excusarme, pero de turnos éticos en el colegio, de hecho de allá vengo. Entonces me ha sido complicado. Pero pensaba, claro, no es que lo hayamos buscado, sino que fue una casualidad, y qué bueno que se dio, o sea, pero hubiese sido mucho mejor que lo estemos buscando. Que de verdad hayamos dicho, sí, estructuras metálicas, porque hay mujeres que les gusta y hay niñas que se defienden muy bien en eso, y astronomía, porque sí, me parece que hay muchos chicos que están interesados en eso. Pensaba un poco en los comerciales de hoy en día, de cómo no sé, pasamos desde el Le quito la sal, que yo creo que aquí todos conocemos, ya nos vemos, no sé si ustedes han visto este comercial de chico que está haciendo el aseo del baño, se asusta porque todo queda limpio, no sé si lo han visto, o de la que está o lo del hombre que limpia la cocina. Ya no aparece la mujer ahí limpiando. Entonces, me gusta pensar que también ha habido un avance y que ese avance también ha estado en el colegio. Hubiese sido mucho mejor que hubiese sido pensado y intencionado. Pero hay que aprovechar lo que hoy en día tenemos en el colegio. Ese es mi comentario respecto de que sí, hay cosas que estamos haciendo mal, pero también veamos lo que está resultando. Y importante también ver eso, ¿no? Como no quedarse solo en las cosas que estamos haciendo mal. También es bueno darse pequeños refuerzos para continuar. Entonces está bueno eso de visibilizar también las cosas que estamos haciendo bien. Y sin lugar a dudas estamos viviendo un cambio de paradigma, ¿no? Ahora a mí no me gusta mucho el centrarlo como... Porque bueno, esta petición de equidad, ¿no es cierto?, tiene más de 100 años. Entonces no es algo nuevo. No es algo nuevo. Sin embargo, en estos últimos 10 años es indudable la cantidad de cosas que está absorbiendo la institucionalidad. Porque estas voces disidentes siempre han estado. Siempre han estado las voces trans, siempre han estado las voces de homosexuales, lesbianas, queer, género fluido, todas esas cosas ya existían de antes, ¿no es cierto? No es un fenómeno cultural eso, ¿no es cierto? Es parte de la diversidad humana. Y lo que sucede ahora es que hoy día están encontrando mayor cabida dentro del poder, ¿no? Dentro del Estado, dentro de las políticas. Y eso es lo nuevo aquí. Que una especie de grieta por donde se está metiendo este cáncer para algunos, digo, para algunas, y está infectando, ¿no es cierto?, todo esto, porque la gente que ve esto como una ideología, como esta gente que tilda la ideología de género, lo ve efectivamente desde un paradigma que psicopatologiza esto, es decir, es una enfermedad esto. La homosexualidad salió del listado de enfermedades de la neurociencia hace muy poco, y se nos olvida de eso. Que hace 10 años a una persona como Rodrigo lo hubiesen mandado al doctor, ¿no es cierto? Entonces, hay que alegrarnos por los avances que tengamos, pero también siempre hay que mirarlos de forma crítica, porque siempre que se institucionaliza algo, también se deja algo fuera, ¿no? Entonces, nuestros ojos como pensadores, ¿no es cierto?, como reflexivos, con nuestro pensamiento crítico, siempre tiene que estar mirando también un poco más allá. ¿Qué se está excluyendo hoy en día con todo esto, ¿no es cierto? Por los filtros que tiene que pasar, ¿no es cierto?, para que llegue una política no segregados por género. Para que llegue eso a ser política, tuvo que pasar por millones de filtros,
Y esos filtros, cada uno de esos filtros conservadores, herméticos, ¿no es cierto?, que tiene el poder estoy hablando de la forma más amplia posible, no solo el Estado, va dejando algo afuera, va dejando algo fuera. Entonces, está súper bien el visibilizar lo bueno y no quedarse solo en lo malo, pero también hay que siempre estar pensando quién está quedando afuera con todo esto. ¿No es cierto? No, porque no podemos quedar en los laureles, ¿cierto? Claro. ¿Alguien más quiere hablar algo, comentar algo? Gina sigue, miren, siguen escribiendo aquí en el chat. Dice, creo que los propios chicos están abriendo sus espacios, hoy juegan a la pelota mezclados y nadie se escandaliza, los varones han aceptado a las niñas porque han descubierto que también son buenas. Sin embargo, el cambio lo tenemos que hacer los adultos. Por ejemplo, tarjeta de Día de la Madre. La educadora marca modelos, azul para los niños y rosado para las niñas. Claro. Gracias, Gina. Sí, Rodrigo. Sobre lo que comenta Gina, me parece súper importante ese punto igual, porque hay una brecha que es súper difícil de sortear, ¿cierto? Pero los niños y las niñas están en otra bola. El otro día estaba haciendo clases y di un ejemplo sobre ciencia ficción, yo soy profesor de lenguaje. Y me dijeron, como un Omegaverse. Y yo quedé así como, ¿qué es un Omegaverse? Como explíquenme ustedes que yo no tengo idea qué es esto. Y me empezaron a hablar de un mundo donde no existían los géneros, que no sé qué, que bla, bla, que solamente habían como funciones dentro de esta sociedad, y los niños leen eso porque son como mangas. Y yo, qué interesante hablarme de esto, y tenían súper claro en el fondo cómo estaba funcionando un mundo distinto, y tienen modelos, y no sé, también pienso, por ejemplo, no sé si vieron esa serie que se llama Sex Education, que es de Netflix, que es una serie súper de avanzada, como que te enseñan cosas muy importantes, y los niños aprenden y se van en Instagram, hay mucha información que ellos van compartiendo, infografías, y tienen la película súper más clara que los adultos. Entonces, cuando los niños empiezan a intentar poner su voz, los niños y las niñas, y quieren ser agentes dentro del colegio, son los adultos los que frenan ese avance. Somos nosotros los que decimos, no, eso es mucho, ¿cachai? ¿Cómo vamos a empezar a hablar de estas cosas? Y ahí está uno de los problemas que yo diagnostico también, es que la escuela no está haciendo sentido a los sujetos y a las sujetas que estamos educando. La escuela está como súper en un espacio como cerrado, hermético, y se resiste mucho a los cambios que los mismos niños y las niñas están proponiendo. O sea, pensemos en la PSU el año pasado, una revolución entera, ¿cierto? Terminaron botando las rejas de los colegios porque en el fondo eso es la idea, ¿cierto? Como yo y la fuerza estudiantil soy capaz de romper la cuestión que me separa de la afuera, y salir a convocar y poner mis temas, ¿cierto? Feminismo, antirracismo, anticolonialismo. Los niños saben esas cosas. Somos nosotros los que no nos estamos educando. Nosotros no queremos escucharlos tampoco. Y eso me parece súper problemático, porque efectivamente, como decía Gina, los niños no tienen problemas, nosotros somos los que estamos juzgando eso. En muchos de los casos. Y en muchas de las cosas que no tenemos idea tampoco. Como yo igual aprendo con ellos, aprendo muchas cosas y yo he leído y son temas que me interesan, pero al final ellos son los que me están diciendo, mira, ¿cachai? Tengo 13 años, 15 años y ya cacho más o menos y parto desde tus reflexiones desde otro lugar, pero si yo puedo aportar en que esas reflexiones sean mucho más bacanes, también van a ser los medios agentes de cambio en el futuro. Entonces igual creo que es importante eso, y también se menciona en los textos, o sea, la cultura escolar, la cultura juvenil. Nosotros decimos, a mí me llamó mucho la atención, decía así como, pues igual fui joven. Sí, pero yo fui joven en los 90, en un espacio de transición, con una sociedad con miedo, ¿cierto? Sin internet. Entonces ahora hay otro rollo, y eso es importante que ingrese a la escuela, que se planifiquen actividades con ese tipo de investigaciones, y que los chicos y las chicas pongan los temas que quieren hablar, porque muchas veces nosotros somos los que imponemos las cosas, y eso termina en una falta de sentido total, y en la bulia, en el hastío que se produce en la escuela. Entonces, igual es importante lo que decía Gina, como escuchar a los niños y las niñas nos puede abrir inmensamente las puertas para hacer los cambios que necesita la escuela y la institución, porque en el fondo es para ellos y ellas. Eso. No, Sí, gran parte de la pega de... Dale, Caro. Sí, que gran parte de la pega de nosotros con adultos partió porque nosotros mismos nos dimos cuenta, hacíamos talleres solo para cabros y chicas de media,
y los dejábamos súper como, bien, acá me escuchan y no sé qué, y llegaban a su colegio y se encontraban con pared, cero opción de hacer el proyecto que estaban felices realizando 4 sábados, 5 sábados seguidos con nosotros, creían que iban a poder lograr cambio en el colegio, llegaban al colegio y se encontraban con puras trabas, pura resistencia al cambio, y era súper frustrante para ellos y ellas pasar por todos estos procesos de como de libertad, de por fin ser escuchados, y eso era lo que nos da a nosotros de repente más como lata. Era como, ¿por qué te gusta venir a taller? Porque aquí me escuchan, porque en mi colegio a nadie le interesa quién soy yo, porque estoy en un colegio, como decías tú, de número, donde hay 3.000 o 6.000 personas, donde yo soy un número más. A la inspectora no le interesa si yo llegué llorando, si no, le interesa solo que me apure para entrar, que no llegué tarde, que si llegué tarde me dejó afuera, ni siquiera me pregunta por qué, porque no le importa, porque cree que le estoy mintiendo, y una serie de cosas que ellos y ellas nos relataban que era súper penoso, porque tú decías, chuta, entonces no sacamos nada con hacer talleres solo para cabro y cabra, sino que tenemos que empezar a hablar con el mundo adulto y a concientizar que eso es lo que ellos relatan de ustedes, los docentes, ¿cachai? No como una forma de juzgar, sino que como una forma de hacerse cargo y cambiar y decir, pucha, en la escuela de repente no hay espacio para conversar. Entonces no tengo el espacio porque no tengo tiempo, porque tengo que llenar el libro de clase, porque después me toca otra pega, porque no alcanzo a almorzar, porque me pusieron una reunión con un apoderado, porque el apoderado no puede venir más rato. Entonces uno entiende que los docentes y las docentes no tienen el tiempo, que necesita una relación para crear vínculos con los chiquillos, ¿cachai? Entonces es como frustrante y ahí empezamos a crear estos talleres para adultos, para poder conversar con los adultos y para que los adultos exijan a la institución que se haga cargo de que estos tiempos son necesarios, que es necesario crear vínculos. O sea, ahora más que nunca con esta cuestión que pasó de la pandemia, nos hemos dado cuenta que los vínculos son súper necesarios, que no me sirve saber que Pere el 32 y no saber nada de su vida. Necesito conocer a los niños y a las niñas. Y verlos como no sujetos incompletos, ¿no? Como este paradigma adultocéntrico que ve toda la idea de los niños producto de su inexperiencia, o de los jóvenes o de las jóvenes. Entonces, si los jóvenes tienen alguna idea, es que no saben, porque todavía no han pasado el tiempo suficiente como para que se den cuenta de que están equivocados. Entonces, eso es un argumento que es súper desvalidante para la juventud, porque claro, uno no puede salir de su edad, ¿no? Sin embargo, eso no implica de que sus conocimientos, su experiencia, su idea no tengan valor o que no puedan tener alguna cabida en la sociedad. Yo siempre me acuerdo de una vez que mi papá, cuando yo tenía como 14 años, tuvimos una pelea muy fuerte y él me dijo, cuando tengáis 30 años, hablamos. Eso me dijo. A ver si pensáis lo mismo. Y yo cuando cumplí 30 años, me acuerdo que le dije, se lo recordé y le dije, papá, ¿te acordáis cuando me dijiste esto a los 14 años? Sí. Bueno, cumplí 30 y sigo pensando lo mismo. Entonces, no es cierto eso de que los jóvenes tienen ideas que van a inevitablemente transformarse, ¿no es cierto? O que sean presas de la ignorancia. Entonces, muchas veces, como bien dicen, gran parte de la pega es escuchar, abrirse a ideas novedosas, porque sabemos que el problema está en nosotros, en las generaciones más viejas. Mi sobrino también es joven y no tiene ni la mitad de los traumas que tenía yo respecto, no sé, pues mi sobrino tiene ya, bueno, ya está un poco más viejo, 17 años, y nunca ha tenido una polola, ni un pololo. Y yo me acuerdo que a esa edad, si tú tenías 17 ahí, y todavía no te habías involucrado sexoafectivamente con alguien, al tiro empezaban los rumores, ¿no? O sea, oye, ¿qué le pasará a esta persona? Oye, que quizá no sé cuánto, y que pa. Y un día, cuando mi abuela lo molestó con eso, yo me acuerdo después me quedé conversando con él y me di cuenta que a él le da lo mismo, pero realmente le da lo mismo.
es porque ha sido criado también con otras culturas, la cultura va modificando, se va transformando, y a veces basta con escuchar, preguntar, más que proponer, ¿no? Escuchemos a los jóvenes, a las jóvenes, veamos qué ideas también tienen y tratemos de integrarlas, porque nosotros somos la bisagra ahí. Entonces, nosotros y nosotras somos quienes tenemos que cambiar la escuela también. Los jóvenes están haciendo mucho, los jóvenes han transformado este país. Gracias a los jóvenes hoy día estamos sacando nuestros 10% de la AFP. Sin esos jóvenes que se saltaron los torniquetes en octubre del mes pasado, o sea, del año pasado, nosotros hoy día no estaríamos con ese 10%, ni mucho menos, ni nada. Sin los jóvenes no tendríamos ley de inclusión. Sin los jóvenes no tendríamos un montón de cosas que han sido ganadas, ¿no es cierto?, con la pelea de esas personas que nosotros después desacreditamos e invalidamos porque son jóvenes. Entonces, aprendamos a escuchar más, ¿no es cierto?, a recibir esa idea a veces que nos suenan radicales, utópicas, pero que muchas veces tienen la razón. No tengamos miedo a ese cambio. Si nuestro principal enemigo es nuestro hermetismo, nuestro conservadurismo, somos muy conservadores, todos y todas. Somos conservadores, nos chocan las ideas nuevas, las ideas que nos incomodan. Y si es que nos abrimos a esa idea, a la incomodidad y a la incertidumbre, ahí es cuando empiezan a pasar cosas interesantes. Yo sé que a muchas de ustedes les puede resultar como todas estas ideas como un poco ya, como que están ya sobrecargadas de tanta cosa, e integrar todas estas cosas que uno lee, ¿no es cierto?, les parece una tarea imposible. Pero tómenselo con calma, ¿no es cierto? Y no es importante el tener como una batería de cosas conceptuales y de saber cómo nombrar ciertas cosas. Veo mucho esa complicación en las profesoras y los profesores, como que entienden cuál es el fundamento de todo, pero les da miedo ponerle nombre porque, no sé, les llega un niño trans a su sala de clase y tienen mucho miedo de dirigirse, porque no saben cómo llamarle, porque tienen miedo a que puedan pasarlo a llevar. Pregunten, acérquense, partan desde la humildad, ¿no es cierto? Yo no sé, tú puedes enseñarme. Parte de la dialogicidad que decía Paulo Freire en la educación, ¿no? La educación no es unidireccional. Nosotros no tenemos que estar siempre en el rol de profesores. También podemos aprender de parte de los chiquillos. Gina dice, esto es más complejo aún. Tratarlo en reuniones de apoderados, por ejemplo. En una clase de octavo online, un estudiante dibujó un pene. Como nadie se hizo responsable, la clase se suspendió. Oh, wow, qué radical por un pene. Realizamos reunión de apoderados y el 80% fue lapidario acusando a los varones. Nadie se abrió la posibilidad de que una niña hubiese hecho la broma. Sí, bueno. Claro, sí, es más complejo. Ahora yo no sé, Gina, estoy entrando en una generalización. Por supuesto que deben haber niñas que dibujan penes también. Pero en mi experiencia son 98% varones. Y es parte de entender también la masculinidad, ¿no? Muy falocéntrica. Los hombres constituyen gran parte de su identidad en torno al falo, al pene. Si es que es muy grande, si es que es muy chico, si es que te gusta, si es que no. Esas cosas definen la identidad de los hombres muchas veces. Y por eso esa obsesión con el pene, una obsesión que es súper contradictoria con esta heterosexualidad normativa, pero claro, del hombre que deja su cuaderno abierto y se va, vuelve y tiene penes dibujados en su... Un hombre que está aburrido en el paradero, ¿qué es lo que hace? Dibuja un pene. Porque el pene es a la vez insulto y a la vez motivo de orgullo, y es humillación, y es dominio, y es poder, y es todo. El pene concentra en los hombres como una variedad de representaciones y significaciones gigantescas. Pero sí, claro, Gina, entiendo tu punto. Darle el beneficio a la duda, claro, la actitud de los adultos, sí. Oigan, pasemos porque nos quedan 30 minutos a las tareas, a los casos que identificaron, ¿les parece? Solo un pequeño paréntesis, Ronnie, antes que cambien de tema. El mismo caso que ¿Para decir lo del online? ¿Cómo?
Pensé que se iba a decir lo que mandó Cristian online del Ministerio de Educación recién. No, todavía no veo ese Ay, chat. Iba a comentar el yo chat que lo estaba voy a escribiendo. comentar Ya, al final dale. del taller. La verdad era haciendo referencia a lo que te había comentado Gina recién respecto de este dibujo de penes en el pizarrón y todo, y las formas fálicas como son una instancia maravillosa para hablar de sexualidad. Entonces, a veces utilizamos eso como un castigo, y yo lo comento porque ejercí en un liceo de varones, donde los penes aparecían hasta por si acaso en las pruebas, en la silla, en el pizarrón, en todas partes. Entonces, si hubiese suspendido la clase porque encontraba un pene dibujado, era imposible. Entonces, la forma de darlo vuelta era bastante interesante cuando ponemos a hablar de sexualidad respecto de yo era profesora de arte, del simbolismo que existe en la forma fálica, cómo se representaron desde la prehistoria en adelante, cómo podemos reconocerlo en la arquitectura, en los obeliscos, que es lo que tenemos, un gran pene puesto en una plaza, por ejemplo. Y ese tipo de reflexiones que se pueden generar a raíz de eso. Pero también es muy adultocéntrico castigar cualquier representación de la sexualidad porque nos asusta, nos da ataque y no sabemos cómo enfrentarla. Y es porque tampoco tenemos la herramienta de educación sexual porque no la recibimos. Entonces, es un miedo tanto a la temática, a lo que nos están tratando de decir los chiquillos y las chiquillas, y por ejemplo acá lo que ella planteaba de que más encima de los apoderados nadie se planteó siquiera que podría haber sido quizás una broma de una chiquilla. ¿Sí? Entonces como que los estereotipos nos obnubilan tanto que de repente el racionamiento queda completamente fuera. Eso. Oye, una anécdota nomás, solo para ampliar los datos anecdóticos. Ustedes sabían que antiguamente un pene grande era asociado a una persona bruta, que era controlada por sus impulsos, por sus emociones. Entonces, el ideal, digamos, normativo de un cuerpo tenía que ser un pene pequeño, porque un pene pequeño en el fondo simbolizaba una persona en donde predominaba, claro, la racionalidad antes que la pasionalidad, que es igual de ridículo y estúpido, digamos, pero solo para que entendamos de que, de que no siempre han sido así, digamos, las construcciones del género. Vamos a las tareas, pues, ¿no? ¿Quién quiere contar alguno de esos recuerdos que tuvieron que hacer respecto de violencias simbólicas en sus escuelas? Mónica. Mira, bueno, yo puse el ejemplo de el que ya mencioné, pero hay otro que yo no, o sea, que tiene que ver con la nominación que estamos haciendo también con los niños del programa de integración, el niño PIE. Allá está el PIE. Entonces, claro, yo lo veo súper violento y de hecho lo hemos cuestionado de pasillo, pero de alguna manera también se ha gestado como dentro de la cultura del funcionamiento de los colegios, donde no nos damos cuenta de que, claro, estamos señalando, si lo vemos, ¿y por qué lo decimos? Yo analizaba, ¿por qué lo decimos? Porque es una abreviatura que te permite catalogar y contextualizar la situación de un niño rápidamente, entonces nos ahorramos tiempo un poco y lo clasificamos. Pero claro, o sea, dentro de eso, si a nosotros nos ha tocado en el colegio, que hay niños que ya no están aceptando entrar al programa de integración, porque los mismos pares lo están señalizando como el PIE. ¿Te das cuenta? Los mismos papás también dicen, no, porque lo van a estigmatizar a mi hijo, y yo no quiero que esté clasificado como el tontito, el más lento, el que le cuesta. Entonces, siento yo de que si uno lo analiza, a mí me costó, yo soy súper transparente en decir de que esta tarea, la verdad que a mí me costó. Me costó porque tengo mucho también, tengo harto que trabajar. Y me cuesta buscar ejemplos, deben haber muchísimos. Y ahí va en que yo claramente estoy validando de alguna manera
claro, estoy como media cuadradita, estoy formateada de una cierta manera, entonces puedo poner esos dos ejemplos que yo visualizo, el flojito, este es flojo, pero detrás de un flojo, o sea, hay realidades realmente crudas, o sea, hay contenido, hay trabajo que hay que hacer ahí, pues hay que entrar a picar en esas familias. Un niño no es flojo porque nació flojo, es un niño porque tiene una historia. Entonces hay que tratar de justamente de acompañarlo, de hacer un análisis, de entrevistar a los padres y revertir esa imagen que se le hace a esos niños. Eso. ¿Quién quiere seguir? ¿Yo? Perfecto. Ya, yo, al igual que Mónica, creo que también me costó harto encontrar los ejemplos, pero muchas veces los profesores en la sala de clase eligen para actividades siempre a los mismos niños, como que siempre se repiten los mismos niños, por ejemplo, para salir al pizarrón, para preguntas, para dramatizar, para hacer distintas cosas. Y siento que esta también es una forma como de estigmatizar quizás, o de violencia, porque de alguna forma invisibiliza a los otros. ¿Por qué elige siempre a los mismos? Porque son los que saben que le van a responder, son los que saben que van a cumplir con la tarea, porque de alguna manera quizás tienen el mismo capital cultural al que nosotros aspiramos como profesores que tengan los niños, que desarrollen. Entonces, va invisibilizando al resto. Entonces no se le da la posibilidad al resto, a lo mejor al que es un poquito más lento, al que no tiene el mismo ritmo de aprendizaje que los otros, o que justamente quizás no cuenta con el mismo capital cultural que esperamos, y que por lo tanto va a tener un ritmo diferente. Eso, y también el ejemplo de que a nosotros a mí me ha pasado particularmente en el colegio, que tiene que ver con estas normativas de los reglamentos internos. Por ejemplo, que los varones tienen que venir afeitados y con el pelo corto. Entonces, claro, muchas veces los niños dicen que no se pueden afeitar o que no va con ellos el pelo corto, y uno insiste con el pelo corto, insiste porque está en el reglamento, pero finalmente estamos negando de forma su personalidad, su ser, y eso a mí me pareció ahora que lo miro desde otra perspectiva, me parece igual súper violento. Eso quería compartir. Súper, ahí aplicaste, ¿no es cierto, Sandra, una de las características de la violencia, que es la negación, ¿no es cierto? La negación de una identidad. Y claro, cuando restringimos y cuando situamos como el foco de nuestra labor pedagógica cuestiones que no tienen nada que ver con el aprendizaje, como por ejemplo si es que el niño lleva o no barba o pelo largo o no, ahí solo estamos restringiendo su identidad, pero no estamos contribuyendo en absoluto con el proceso de aprendizaje del joven, ni de la joven. Entonces, a mí me parece, tuvimos una larga discusión ahí en la mañana respecto a esto, pero me parece una pérdida de tiempo tan gigantesca, de recursos, de personal, el estar focalizándose tanto en si es que el niño tiene el pelo largo, el pelo corto, si es que tiene aro o no lleva aro, si es que la niña se maquilla o no se maquilla. El fin de la escuela no es punitivo y no es disciplinar. El fin de la escuela es entregar una educación en donde se incentive el pensamiento crítico, la reflexión, donde entreguemos herramientas para que las personas busquen qué quieren hacer con su vida, o que, no sé, tiene tantas cosas lindas la educación. ¿Por qué focalizar tanto recurso, tanto esfuerzo en disciplinar, más encima corporalmente, a los jóvenes? O sea, de todas las disciplinas, me parece la más detestable, porque no contribuye en nada, solo te limita en todo sentido. Yo no estoy en contra de la disciplina, creo que la autodisciplina es algo muy importante, es un valor que uno tiene que ir adquiriendo con el tiempo, ¿no es cierto?, en ser disciplinado con tus propios objetivos. Pero ese disciplinamiento es punitivo, no tiene ningún... Exacto.
pero todavía persisten muchos reglamentos internos, entre esos el que yo te menciono, que es del colegio donde yo trabajo, y que a mí particularmente, mira, yo hasta el año pasado fui inspectora general del colegio, y a mí me provocaba este escozor tener que hacer el llamado porque claro, está dentro del reglamento interno y por lo tanto yo tenía que hacerlo cumplir, pero claramente no era algo que me acomodaba. O sea, yo ya lo sentía como algo incómodo, violento. Y eso, pero está dentro. Entonces, el tema es cómo trabajamos para ir cambiando esas cosas. Yo misma muchas veces a los chicos les decía, ¿saben qué? Cuando se acabe este reglamento escolar, cuando se acabe este uso del uniforme, voy a ser la persona más feliz porque no voy a tener que hacer, no voy a perder tiempo en esto. Porque para mí también es una pérdida de tiempo y prefiero estar con un alumno conversando de algo que le importe, que estar hablando de este tema del pelo, que si está largo, que si está corto, que si se afeitó, que no se afeitó. Pero la verdad que cuando uno trabaja en un sistema que está con... Igual uno se debe a ese sistema también. Entonces, ¿cómo compatibilizamos las dos cosas? Es complejo. Sí, súper complejo. ¿Rodrigo está levantando la mano? Oye, disculpen por hablar tanto, pero estoy emocionado con el tema. Sobre lo que dice Sandra, sí, yo tuve la posibilidad de trabajar en el Manuel de Salas, que es como un colegio de clase más alta. No es mi foco, después cuando pude salir me fui inmediatamente a otros lugares. Y la diferencia igual me pareció abismal porque siento que en ese sentido de la disciplina o la no disciplina hay un factor de clase súper importante. Si pensamos en el Manuel de Salas, yo cuando iba al colegio me encantaba porque andaban todos los niños y las niñas como querían, no tenían uniforme, tenían el pelo de colores, tatuajes. Entonces ahí se mostraba cómo ellos van configurando su identidad y eso no es problemático. Tenían votaciones desde primero básico hasta cuarto medio y decían todos los niños tenían participación. Bueno. Reiniciar el audio. Rodrigo, te quedaste sin audio. Tu audio. Ya. ¿Ahora sí? Ahí. Y retrocede. Mira, lo que pasa es que pasa esto también, como esta diversidad y esta expresión de la identidad en estos colegios de clase alta, como menos conservadores, como el latinoamericano, como el Cumbres, como el Manuel de Sala, que tienen excelentes resultados académicos. O sea, no se condice, ¿cierto?, la disciplina del cuerpo con los resultados académicos que tienen. También hay un factor de clase, obviamente. Pero cuando yo empecé a trabajar en los colegios más vulnerables, entre comillas, al tiro la disciplina, po. Y yo pensaba, ¿por qué pasa esto? Y bueno, pensé también después que en el fondo te enseñan a obedecer, no te enseñan a liderar, te enseñan a ser el peón. O sea, los niños que están creciendo, educándose en la clase alta, en estos colegios donde da lo mismo, ¿cierto?, tu expresión de género, tu identidad, ellos van a ser los que van a llevar la batuta. El resto nosotros estamos enseñándole a obedecer, a decir, tu jefe te va a mandar y tú tienes que decir que sí, tú tienes que llegar a la hora porque tú vas a decir que sí. Entonces, además de reproducir violencias de género, estamos también reproduciendo violencias de clase. A mí me llamaba mucho la atención en esos colegios donde todos podían hablar, todos me pedían la palabra. Y cuando yo pregunto en los colegios donde trabajo ahora, nadie quiere porque no les enseñamos a hablar, a expresarse. De ninguna manera, ni siquiera con el cuerpo, con la ropa, que son mensajes, son discursos. Insisto, soy profesor de lenguaje en un aro, yo me pongo este aro porque significa algo para mí. Hay información ahí, y les negamos incluso esa expresión. Entonces, cuando solamente cortáis alas, generáis al final el cambio que hablaba Ana al principio, ¿cierto? Que podemos cambiar la sociedad, sí, la podemos cambiar, efectivamente, tenemos mucho poder en el colegio, en las instituciones, pero estamos reproduciendo, y eso es súper triste, porque la diferencia de verdad era muy potente. En el colegio donde trabajé en un colegio así de la Renca, de Renca. Las niñas, por ejemplo, no podían hacer educación física más de 10 minutos porque no podían sudar, porque no tenían baño, no tenían ducha. Solo los niños podían ejercitarse, porque ellos sí pueden ejercitarse, ¿cierto? Entonces, separaban a los cursos en niñas-niños, a las niñas no las hacían correr, a los niños sí, porque ellas no podían sudar porque no tenían dónde bañarse. Entonces, fue una demanda también que ellas levantaron. Y a mí yo pensaba así como, esto es
tan radicalmente distintos y es tan terrible que se reproduzcan esos esquemas de clase también, porque al final después los niños llegan de la universidad y uno se da cuenta de la diferencia, ¿cierto? Todos los chicos que tienen otro capital cultural, otra clase, tutean a los profesores de la universidad y uno como un pollo, así como, uy, usted, como con mucho respeto, con mucho miedo, porque eso es lo que nos enseñan. El miedo, el respeto, y claro, los inspectores, si bien están sujetos al reglamento interno, lo único que hacen es separarnos, ¿cierto?, de la realidad de los chiquillos y al final nos ponemos como enemigos de ellos. O sea, soy yo porque quieres cambiarme. Y se lee así y hay que cambiar el reglamento. Nosotros tenemos esa agencia. Eso. Rodrigo, disculpa, ¿y alguna vez como docente te sentiste discriminado? O para buscar trabajo, el hecho de las entrevistas, ¿te discriminaron a ti? No, porque hay una cuestión que se llama las tetas del débil y yo obviamente no voy a la entrevista de hombre. Hablo así y performo una identidad que no me corresponde porque yo sé que si yo llego muy, por ejemplo, femenino, se va a leer, van a operar las mismas lógicas que operan en la escuela conmigo y eso es igual a no pegar con trabajo. Luego cuando ya entro al trabajo y veo el panorama, veo qué hago. Por ejemplo, en el colegio SIP, yo dije, aquí no me van a mantener, no me van a renovar el contrato, porque yo tengo tatuajes. Y yo sufro mucho yo sudo mucho, entonces cuando trabajo necesito sacarme el delantal. Nos obligan a poner delantal. Y yo me sacaba el delantal, mostraba mi tatuaje, los niños se enteraron que tenían tatuaje, y eso ya era demasiado transgresor para la institución, entonces como que no me renovaron el contrato. Si bien mis resultados fueron, porque era un colegio de muchos resultados, yo tuve resultados increíbles, subí, de hecho como yo trabajaba tercero y cuarto medio, subí los resultados de PSU en varios puntos, eso no importó, porque claro, yo soy homosexual, yo soy visible en las realidades escolares, a mí me interesa ser un referente para los niños y las niñas, porque yo cuando crecí nunca pensé que un profesor homosexual o lesbiano o trans podía estar en ese espacio, nunca lo pensé, entonces para mí es súper importante ser visible en la escuela, y eso me trae problemas, pero yo voy a seguir resistiendo, o sea, no me Obvio. interesa, entonces no lo voy a hacer porque no. Y si no me dejan en el colegio, me cambio y voy a estar como muchos otros colegas, ¿cierto? En esa precarización total, de que si no pasas los 2 años no te pasan al contrato indefinido y tienes que estar siempre conociendo nuevos sistemas. Pero quizá va a llegar a un colegio donde pueda ser yo también como docente. Eso es bien complicado también. No me interesa volver de verdad, no es una opción para mí. Y si no me aceptan, se lo pierden. Carolina creo que quería hablar, sí. ¿Ahí sí? ¿Te escuchas? Sí. Sí, con lo que decía Rodrigo, yo creo que van a encontrar el lugar donde uno quiere estar. Va más allá porque uno no anda con un letrero en la frente de ser heterosexual o homosexual o cualquiera de las nuevas categorías que hay ahora, que es lo más lastimero de la sociedad en la que estamos, que tienes que tener como un cartel. Entonces, yo creo que va a llegar el punto, y que era lo que hablaban todos, de que los niños han ayudado a abrir el plano, en que ya no lo voy a necesitar. Voy a ser yo, simplemente yo, y a nadie le va a importar con quién estoy, por qué, porque sí, porque no, por el tatuaje, por lo que sea. ¿Se ha hecho un cambio? Sí. ¿Los profes lo hemos logrado en algunos colegios? Sí. Pero aquí el mayor problema que tenemos es que nos regimos por otro tipo de normas. Y esas son las que tienen que cambiar. Porque podemos ser súper inclusivos, podemos querer hacer muchos proyectos, pero nosotros nos regimos por números y por lo que nos van controlando. Entonces a veces uno igual miente. ¿Para qué va a mandar con cosas? Uno miente con lo que hace. Porque tú quieres darle el tiempo a los chiquillos para que hablen, porque hay un tiempo para compartir, no es solamente vamos y aprendamos, no, uno va mezclando. Pero ahí uno se da cuenta que lamentablemente tiene que mentir, porque la prioridad son los resultados. No si el niño está bien, no si el niño está bien en la casa, no si quiere conversar de algo, por qué no llegó tarde. Por lo menos yo tengo la suerte de estar en una escuela pequeña, en la cual conocemos absolutamente a todos, y cuando falta uno vemos la forma y nos enteramos de qué es lo que pasa. Pero también estuve en otros colegios donde simplemente importaba la asistencia, nada más. Entonces hay cambios y hay que, por eso yo le digo a Rodrigo que va a encontrar el lugar. Yo creo que yo ahora encontré el mío. Yo tuve mucho conflicto en otros colegios por escuchar a los chiquillos, por darles tiempo, por hacer distintas actividades, por salirme como del plano.
pero ahora estoy en un lugar donde me dejan ser y donde se escucha, donde hay tiempo y donde se proponen ideas y se trata de sacar lo mejor. Así que yo creo que de a poco lo vamos a ir logrando. Eso. Gracias, sí, también lo tengo claro. Para allá vamos todos y por eso estamos acá también en el curso. Sí. Mónica. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice acá la colega Carolina, porque, bueno, nosotras somos colegas de trabajo, trabajamos en el mismo establecimiento. Yo en ese establecimiento llevo más de 20 años trabajando, ¿ya? Es un establecimiento totalmente familiar, es un colegio pequeñito, en donde nosotros en ese sentido nos preocupamos mucho de lo que es la parte humana de los niños, porque, bueno, yo soy profesora de primero básico, de los más pequeñitos, digamos. Entonces, lo fundamental aquí, sobre todo para lo que es el aprendizaje en sí, es ver a la persona, al niño, qué es lo que pasa con el niño, qué siente el niño. Me ha tocado también tener alumnos que han tenido, digamos, han sido niños que se han ido con su identidad, ya, niños transexuales. A mí me tocó una experiencia como bien particular con este niño, porque yo lo tuve desde primero básico hasta cuarto, y empecé a notar que este niño tenía ciertas características. Empecé a indagar, hasta que finalmente, conversándolo con él, logré averiguar que sí había esto, pero la preocupación básica de él no era el problema en el colegio, porque el niño siempre él tuvo una contención emocional en el colegio, sino que su problema fue con sus padres, sobre todo con su papá. Entonces, a mí me tocó la experiencia, yo no sé si lo hice bien, lo hice mal, pero yo traté de apoyar lo más posible esta situación, que a mí me tocó hablar con su papá y explicarle la situación a su papá del niño, porque el papá no quería aceptar que su hijo tenía esas características, porque él no podía creer que su hijo tuviera fuera, a ver, va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir, pero que fuera niñita. Así me lo dijo él, con estas palabras. Al final, bueno, yo conversé con él, conversé con su mamá, la mamá ella lo tenía como asumido, digamos, en el buen sentido de la palabra, hasta que finalmente el papá reaccionó, pero sin embargo, esa reacción fue un rato, porque yo sigo teniendo contacto con él, porque el chico ya tiene 16, 17 años me parece, sigo teniendo contacto con él, y lamentablemente su papá se fue de la casa por eso. Hubo una separación, se fue de la casa porque al final él nunca lo aceptó. Entonces, a lo que yo voy con esta reflexión, claro, nosotros como profesores podemos hacer muchas cosas, podemos ayudar mucho en la contención, pero ¿qué pasa en estos casos con los apoderados que no tienen esa, digamos, no tienen esas características? ¿Cómo nosotros como profesores podemos llegar a los apoderados que ellos ya tienen una visión, ellos ya tienen una formación, la formación machista, la formación feminista? Entonces uno de repente en los colegios quiere cambiar eso, pero está la traba del apoderado. Porque muchas veces nos ha tocado que de repente queremos hablar ciertos temas en los cursos y los apoderados nos impiden hacerlo, van a dirección y no se puede hacer. Eso. Mónica. Al respecto, sí, dale, Joana. Quizás comentarle un poquitito a Mónica, o sea, sí, eso es cierto y es súper triste ver esa realidad. A mí me tocó ejercer como inspectora general. Y cuando uno ve una situación que cree que llamando a los apoderados puede solucionarlo y ve que el niño está siendo quizás más vulnerado en ese contexto y que hay veces que más, porque si es que no está regido por la ley, uno no puede hacer nada o eso siente así como, ¿qué saco con hacer esto en la escuela? Si en la casa el chiquillo va a ser peor, créame Mónica que lo que usted haga en la escuela va a ser una utopía para ese cabro, porque su casa ya es peor.
Por lo tanto, todo lo pequeño que pueda hacer en la escuela va a ser una luz para ese chiquillo o para esa chiquilla, porque en la casa no la tiene. Entonces no es poco lo que usted hace, es mucho. Eso. Y tampoco estamos llamados a ser salvadores del mundo, digamos. O sea, Mónica, también hay que saber hacer lo mejor que podamos en los contextos en donde podemos tener algún tipo de incidencia. Es muy frustrante de repente ver la relación que tienen algunos apoderados con estudiantes, pero lamentablemente hay líneas que no podemos cruzar, digamos. Eso no significa de que nos hagamos los tontos o las tontas al respecto. Eso tenemos que saberlo, tenemos que saber qué vinculación tienen nuestros estudiantes con sus padres para entender por qué también están actuando como actúan en el colegio. O sea, si es que no mantenemos un vínculo de cercanía con nuestros estudiantes, estamos operando a ciegas. Entonces, toda esta invitación de todo del taller, etcétera, acá no estamos hablando de teoría, no estamos hablando de teoría de género, no estamos hablando de personas, de realidades que han sido excluidas de un sistema escolar que es completamente estandarizado, que piensa en un estudiante unívoco, y toda nuestra invitación es a desestandarizar, visibilizar, incluir. Esos son los llamados que estamos haciendo. No estamos llamando a que levanten la bandera, ¿no es cierto?, por la población LGTBIQ+, no estamos hablando de eso. Si es que lo quieren hacer, perfecto, porque se necesitan manos ahí, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo pensar la escuela un espacio inclusivo, un espacio en donde no excluya a quienes se sienten distintos o no calzan en un esquema que es tremendamente reducido de la identidad. Entonces, ¿cómo hacerlo? A través de nuestro lenguaje, a través de problematizar cómo utilizamos las palabras, cómo nos referimos a quienes estamos enseñando, cómo hacemos participar a quienes no están participando, y sin caer en esto de que, no sé, es típico también esta discusión de que ya, entonces hay que poner a las mujeres al frente, y si la chiquilla no quiere, da lo mismo, la obligamos, porque la mujer tiene que estar ahí, y eso también es caer en lo mismo, es obligar a alguien, ¿no es cierto?, a hacer algo que no quiere. ¿Por qué? Entonces, tampoco caer en ese tipo de cosas, sino que el problematizar, ¿no es cierto?, implica el saber cuál es el lugar también de cada persona. Cada uno tiene su forma de participar en la escuela, y nosotros tenemos que descubrir eso y tenemos que dar la oportunidad de participar a quienes no están participando hoy día. Entonces, a través del lenguaje, a través de los contenidos, a través de las metodologías, que es algo súper importante que van a ver en la próxima sesión. Pero es todo acerca de humanizarnos, de empatizar, de saber que nuestras acciones como docentes tienen una consecuencia que es tremendamente importante en los jóvenes que estamos educando. Y saber, ¿no es cierto?, y que cualquier acción que nosotros hagamos para tratar de incluir a quienes se sienten excluidos de la escuela, va a ser de una ayuda tremenda para esta gente, como dice Joana, ¿no es cierto? Porque la escuela es un espacio brutal para quienes no calzamos en un modelo de hegemonía, ¿no es cierto? Para quienes no salimos de los parámetros de lo que tiene que ser un hombre o una mujer. Entonces, es un espacio brutal. Y nosotros podemos hacer que sea menos brutal. Está en sus manos hacer eso. No está en sus manos cambiar el hogar ni la realidad de los jóvenes, porque lamentablemente eso escapa de nuestras posibilidades, pero sí está dentro de nuestras posibilidades hacerlo sentir bien en la escuela. Hacerlo sentir reconocida, reconocido, reconocide. Eso es muy importante y no nos va a exigir tanto, no nos va a exigir mucho sacrificio el integrar estas cosas que nos parecen así como un poco tiradas de las mechas, ¿no es cierto? Pero implica empatizar nomás, nada más que eso. Estamos en la hora, así que yo por mi lado quería agradecerle nada más. Les quedan un par de sesiones, no se preocupen de eso, pero como no nos vamos a ver por lo menos en esta modalidad, quería agradecerles sus comentarios, su participación, el haber escuchado, el haber mantenido una mente abierta. No es común escuchar hablar de pene, ¿no es cierto?, de penetración, de cosas que muchas veces como que uno le choca, pero gracias por mantener esa mente reflexiva abierta, ¿no es cierto?, y eso por mi parte.
El respeto entre ustedes a la experiencia, y eso es lo que más valoramos, este espacio de conversación que a veces no hay tiempo para conversar. Creo que se ve la diferencia entre el lunes y el jueves o viernes, que ahora la idea era escuchar sus opiniones y nosotros también aprender de ustedes. Exacto, ya para ir cerrando, agradecer de verdad todas sus experiencias compartidas, porque nutren, así como nuestro trabajo, también para después ir generando estas mismas iniciativas para otras y otros y otras como ustedes. Y quisiera, para cerrar, una reflexión que quedó por ahí, quizás a veces cuando sabemos tanto o cuando no sabemos de género, es mejor olvidarlo y tratarnos locamente como si fuéramos personas, nada más. Y eso ayuda a bajar mucho más barreras de que no sé respecto de la comunidad LGTBIQ+, no sé cómo tratarles, no sé si voy a estar estereotipando a una chica o a un chico en el colegio, entonces tratémonos como personas. Eso de repente, volver a esa esencia más básica, es lo que hace que dejemos de quizás también reproducir tantas cosas que traemos heredadas culturalmente y que no nos damos cuenta. Eso, desde el punto de vista ya más administrativo, este módulo finaliza hoy, por lo tanto, por eso también nos despedimos de Ronnie y de Carolina, muchas gracias. El próximo módulo es de metodologías lúdico-participativas e inicia la próxima semana con la instancia en directo, el webinar, así que les vamos a estar dejando el link para que ustedes se registren y participen de la próxima instancia, que también tiene la misma estructura, un webinar, una tarea para la casa y un conversatorio con el que finalizaríamos ese módulo. En la plataforma el día de hoy va a ser subido tanto la grabación de la mañana como de la tarde para que ustedes puedan acceder en caso que hayan tenido problemas de conexión o que se perdieron algo, llegaron tarde, etcétera, o para el resto de compañeros y compañeras que no se pudieron conectar. Agradecerles nuevamente las reflexiones y nos estamos viendo entonces ya la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Romina, ¿ahí quiere comentar algo? Sí, que les puedo compartir un tip. Si ustedes ingresan desde un computador a la plataforma a ver los videos, hay una opción de aumentar la velocidad del video. Entonces ustedes pueden hacer alguna cosa y ponerle velocidad rápida y ellos pueden escuchar. Así al menos lo hago yo para ir anotando las cosas que se me van. Así no se hace tan tedioso escuchar un video de 2 horas o hora y media. Eso. Gracias, Romina. Y en caso de dudas o consultas respecto de uso de plataforma o cómo inscribirse y todo, ya saben, a través del WhatsApp o del correo electrónico, nosotras tres, Carolina, Romina y yo, respondemos, así que hay cualquier cosa nos preguntan. Muchas gracias nuevamente, nos estamos viendo. Chau, chau. Gracias por todo. Muy bien. Gracias. Chao, gracias.